Bien, ahora invitamos al doctor Jesús María González García para efecto de que inicie con su exposición. El doctor Jesús María González García. Hola, Hola, buenas tardes, Jesús María, gusto en saludarte. buenas tardes, buenas tardes. El Pues voy doctor, a ello. el doctor Jesús María González García es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, ex letrado del Consejo General del Poder Judicial 2001-2010 y del Tribunal Constitucional 2012-2018. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado desde 1995. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, miembro honorario del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal de México, es autor de un centenar de publicaciones científicas y participa en los consejos asesores de diferentes revistas jurídicas españolas y extranjeras. Es actualmente codirector del curso de alta especialización en litigación civil y mercantil de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en numerosos cursos y seminarios internacionales como ponente o comunicante en diferentes países americanos y europeos, con gran preocupación por el buen uso del lenguaje oral y escrito por los profesionales del derecho. Es también miembro fundador de la Sociedad Española de Retórica y desde el año de 2001 ha organizado y codirigido diversos cursos de posgrado sobre retórica, oratoria y argumentación jurídica en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas. Materias impartidas en el Máster de Abogacía de la Universidad Complutense, aplicación práctica de los derechos fundamentales y procedimientos para su defensa. Hemos tenido el gusto, el privilegio de conocerle personalmente en varias ocasiones. Ha visitado nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conjuntamente con nuestro amigo el doctor José Manuel Chozas Alonso, entrañables amigos y que les respetamos, les admiramos y le queremos mucho. Y bueno, en esta ocasión, pues quisiera decir más cosas que nos vinculan y sobre todo resaltar su bonomía y su generosidad, pero el tiempo siempre nos pone en aprietos y solo me resta invitar al doctor Jesús María González García que tenga la amabilidad de iniciar con su disertación La crisis del proceso en los estados democráticos y las alternativas a la administración de justicia. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Rafael. Me van a disculpar todos los presentes porque voy a compartir, creo, yo no soy un nativo digital porque yo soy del siglo pasado. Soy lo que en España llaman los jóvenes un boomer, un hijo de la generación de los años, finales de los años 60 del siglo pasado, y por tanto no soy muy diestro en cuestiones informáticas, pero voy a tratar de compartir una presentación. Creo que lo he conseguido, no estoy seguro. A ver, en teoría tendrían que estar viendo ustedes una presentación. Si no es así, les ruego que me lo hagan saber. Ya está. Está, perfecto. Pues muchas gracias. Dispongo de un cuarto de hora solo para hablar y voy a procurar ceñirme al tiempo disponible. Porque, como bien saben los que me conocen, y lo digo siempre que hablo en público, tiendo a veces a abusar del uso de la palabra y no quisiera cansar al auditorio pensando además que la jornada es larga. Bien, pues reitero mi saludo, querido Rafael, gracias por invitarme un año más a vuestras actividades.
Gracias al resto de los asistentes por escucharme. En lo que es ya en España, ya es una tarde, es una casi noche, ha oscurecido, estamos en el otoño español de la meseta, del centro de España, y por tanto estamos en una diferencia de 7 horas, por tanto se pueden imaginar los presentes. Bien, es verdad, y lo he comentado antes mi querido compañero José Manuel Chozas, que hoy es un día un poco triste para la justicia española en general. De hecho, comprobarán ustedes que llevo la corbata negra, que es la corbata de luto, porque por razones que le he expuesto y no voy a reiterar, pero estamos viviendo una situación excepcional en España, especialmente hoy. Y en fin, pues realmente cuando han ido sucediendo los acontecimientos, yo me planteaba si cambiar el tema de mi ponencia. Pero finalmente me he ceñido al compromiso al que llegué con Rafael Sánchez Vázquez, porque creo que hay que mantener en la medida de lo posible la normalidad de las cosas, sin perjuicio de que todos permanezcamos alerta de lo que puede ocurrir en España en términos de Estado de Derecho, en términos jurídicos de aquí a las próximas fechas. Bien, entro en materia ya. He abierto una presentación y elaboro una presentación muy sencilla donde simplemente planteo preguntas. Yo hago preguntas. El lema, el tema de mi ponencia es la que tienen ustedes en pantalla, la crisis del proceso en los estados democráticos y las alternativas a la administración de justicia. Pero la cuestión no es va más allá de lo que aparentemente parece albergar el título. Digo que voy a plantearlo en forma de preguntas y por tanto vamos a ello. Sí les quiero advertir que al menos a mi modo de ver, lo que estoy planteando son cuestiones nucleares, cuestiones esenciales que trascienden de los límites de las fronteras, de las naciones, de los estados y que están a la raíz misma de lo que es un sistema de justicia, un estado de derecho, un ordenamiento jurídico. Por tanto, vamos a ello y vamos a ir poco a poco dando respuesta a cada una de estas cuestiones. La primera es la que tenemos en pantalla. ¿Es pertinente decir que el proceso judicial está en crisis en los estados democráticos? A mi juicio, sí. La respuesta es afirmativa a esta pregunta. Realmente, a ver, esto, un brevísimo inciso, hago una pequeña trampa, porque yo me estoy interrogando a mí mismo. Luego me he hecho las preguntas que yo creo que puedo responder, aunque no sé si todas las preguntas tienen una respuesta sencilla. Pero a mi juicio, efectivamente, el proceso judicial está en crisis en los estados democráticos. En España es evidentísimo. Hace unos escasamente 5 meses, 4 o 5 meses, han caducado sendos proyectos de ley, todos ellos destinados a buscar una mejora global, estructural de la justicia, de los procesos judiciales en todos los órdenes, lo cual es sintomático de que realmente existe esa necesidad. Y en sí mismo hablar de que un proceso está en crisis no es malo, porque la crisis no es más, en su sentido etimológico, que el cambio, la evolución, el avance. No podemos concebir el proceso judicial como algo estático, sino que es bueno que se vaya adecuando, que se vaya adaptando a las circunstancias del tiempo. Pero también es cierto que la palabra crisis tiene una connotación peyorativa, porque hablar de crisis es también hablar de que hay algo que no funciona, algo que va mal o algo que es percibido como incorrecto, erróneo, desactualizado. Pongan ustedes el adjetivo que quieran. En todo caso, algo que justifica un cambio. Y ahí es donde queremos incidir, ¿no? Vamos a avanzar. Como ven, las preguntas son sencillas, en otras nos podemos detener a lo mejor un poco más de tiempo. No recuerdo cuántas, son 8 o 9, no muchas más. La segunda cuestión, en relación con la anterior, decimos, o yo les digo que a mi modo de ver, el proceso en los estados democráticos está en crisis, me refiero al proceso jurisdiccional, al proceso judicial. Y la segunda cuestión es la siguiente. ¿Podemos entender que el proceso judicial es un mal objetivo en términos morales?
porque es cierto que desde hace décadas yo vengo escuchando voces a uno y otro lado del océano, donde congresos internacionales, congresos mundiales de derecho procesal, donde siempre está como leitmotiv, vamos a buscar alternativas al proceso. El proceso no nos vale, el proceso no nos sirve y tenemos que buscar alternativas, lo cual me hizo pensar, y estoy haciendo memoria del año 2003, creo que fue el Congreso Mundial de Derecho Procesal, que se celebró precisamente en Ciudad de México, donde había una de las ponencias que llevaba ese título. Y yo intervine, modestamente, siendo mucho más joven que ahora, intervine en aquel momento y planteé la cuestión al auditorio de si no era raro que los procesalistas, como integrantes de un grupo de investigadores de una rama del derecho, concibiéramos nuestro objeto de estudio, que es el proceso, como un mal y propugnásemos la huida del proceso. Por eso es un mal, objetivamente. Podemos, como punto de partida, podemos entender que cuando las partes someten sus controversias a la jurisdicción, eso es objetivamente malo. Pues la respuesta a esta segunda pregunta, a mi modo de ver, es no. El proceso judicial no es un mal objetivo. Y trataré de explicarlo en los minutos, no muchos minutos, pero sí algunos minutos que me quedan por delante. Y cuando digo que no es un mal, me refiero no es un mal moral. El proceso judicial no es una enfermedad. El proceso judicial no es algo que nos repugne. ¿Es malo un hospital? ¿Es mala la cirugía? Creo que ninguno de los presentes podría responder afirmativamente a esa pregunta. Lo que es mala es la enfermedad. Lo que es malo es la necesidad de acudir a la jurisdicción, volviendo al terreno de lo nuestro, al término de lo jurídico. Pero en sí mismo, la idea de que cuando dos personas están enfrentadas jurídicamente acudan a un tercero para que resuelva su controversia, restaure la paz jurídica a través de un instrumento estatal, en sí mismo eso no tiene por qué ser objetivamente malo, sino todo lo contrario. Es moralmente positivo, moralmente bueno. Luego, si vamos con la tercera pregunta. Si el proceso judicial no es objetivamente malo, entonces ¿por qué se huye del proceso judicial? ¿Por qué existe ese movimiento que es casi como un mantra, como las cuentas de un rosario que repetimos a veces sin pensar muy bien lo que estamos repitiendo? ¿Por qué todos parece que se acepta como lo más políticamente correcto decir que hay que huir del proceso? Hay que encontrar otras soluciones para la paz jurídica. Pues la razón de ser, a mi modo de ver, la tienen ustedes en las dos entradas que hay al final. Aquí lo he escrito en pantalla. Por una parte, vivimos frente a una crisis del Estado de Derecho, en general. El Estado de Derecho está siendo duramente azotado, duramente atacado por distintos factores y por distintos elementos. Pero da la impresión de que el Estado de Derecho a veces es molesto y está en crisis. Y esta crisis del Estado de Derecho es una manifestación de algo más amplio, que es la crisis del Estado. ¿Cómo entiendo yo la crisis del Estado? La crisis del Estado es la crisis del Estado moderno, entendida como la dificultad o imposibilidad del Estado tal y como lo concebimos idealmente y tal como se proclama en nuestros textos constitucionales, entenderlo o la incapacidad de hacer frente a todas las funciones y cometidos que le hemos encomendado a los ciudadanos. El Estado no es capaz de responder a todo de forma eficiente, de forma eficaz, con rapidez, con prontitud, de forma satisfactoria. Y eso es lo que provoca esa crisis del Estado, que es una crisis de medios públicos, lo que provoca que al final el proceso judicial, que no deja de ser una institución pública, también entre en crisis. ¿Qué factores, cuarta pregunta, qué factores influyen en la consideración negativa del proceso judicial? Pues yo hablo de dos tipos de factores. Unos factores, voy a empezar por los de abajo, unos factores endógenos, es decir, unos factores propios de la propia estructura del proceso, y unos factores exógenos. Los factores endógenos,
pertenecen a la circunstancia de cualquier obra humana. Alguno de los anteriores ponentes ha comentado también que el derecho es una obra humana, y por supuesto que sí, como sistema de normas, y el proceso judicial es una obra humana también, que responde a una serie de principios. De la misma forma que cuando construimos una casa, tratamos de respetar una serie de reglas y de criterios y de principios, cuando construimos un proceso en la ley, queremos también respetarlo. Y eso, que eso sea así, pues a veces, como cualquier obra humana, por supuesto, conduce a que la solución no sea correcta. Bien sea porque los autores de la ley no son competentes o no lo hacen bien, bien sea porque hacemos un texto perfecto, pero ese texto que hacemos no es aplicable en el lugar donde se quiere aplicar, porque en ese sitio no hay medios materiales para implementarlo. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en las dificultades que se plantean en muchos países americanos para aplicar los nuevos sistemas de justicia penal, todos ellos importados de Estados Unidos de América, todos muy bien intencionados. Los estados han invertido muchísimo dinero en hacerlo, pero al final resulta que eso choca con una cultura propia, con una carencia de medios estructural endémica que hace imposible que eso funcione. Y esos son factores endógenos. ¿Cuáles son los factores exógenos? Los factores exógenos son básicamente ataques que vienen de fuera. Son situaciones críticas que no pertenecen a la propia naturaleza del proceso, pero que sí son implementados por órganos, instituciones o sujetos que se sitúan fuera del proceso. Y aquí, por no abundar en la crítica, yo creo que los factores exógenos principales están, en primer lugar, en un déficit presupuestario y, en segundo lugar, en un déficit moral. El déficit presupuestario implica que los estados invierten poco en justicia. Y invertir poco en justicia significa en que haya malas oficinas judiciales, que no los mejores profesionales del derecho no se dediquen a la jurisdicción y que los procesos, a costa de no tener medios económicos para implementarlos, nos conduzcan a una justicia lenta, premiosa e insatisfactoria. A veces pienso que hay una voluntad expresa, política, no dicha, aunque, bueno, perdón, una voluntad implícita, no dicha, no expresa, quiero decir, de que las cosas sean así, de que las cosas no funcionen. Luego volveremos sobre ello. Pero de momento yo creo que si pusiera el mismo empeño el Estado en que hubiera un buen proceso judicial al empeño que pone en recaudar impuestos, seguramente la justicia funcionaría mucho mejor. Pero parece ser que los Estados tienen más interés en recaudar impuestos que en administrar justicia, aunque se pueda administrar justicia correctamente. 5. Nos aproximamos ya al final. ¿Una crisis del proceso es una crisis de la jurisdicción estatal? Respuesta, a mi juicio, sí. Porque no podemos deslindar el proceso de la jurisdicción. El proceso es el instrumento de la jurisdicción. El juez no puede juzgar si no hay un proceso, si no hay un instrumento legal que le permite conocer los hechos, oír a las partes, practicar la prueba y, en última instancia, aplicar la norma que regula el caso. Decía un procesalista español ya fallecido, Miguel Fenech, decía que lo único que puede juzgar sin proceso es Dios, porque es omnisciente, pero el juez no lo es. Por tanto, en el fondo las críticas que se vierten contra el proceso al final son frente a la propia jurisdicción de los estados. Los ciudadanos cada vez confían menos en muchos estados de la labor de los jueces y eso es un peligro, porque es la confianza la base sobre la que se sustenta un sistema de convivencia y un sistema jurídico. Y la autoritas judicial deriva de la confianza que tenemos los ciudadanos en que los jueces van a resolver bien. Y un juez solo va a resolver bien si tiene un buen instrumento, tiene una buena herramienta jurídica que le permita llegar a la solución. Sexta pregunta. ¿Puede solventarse la crisis de la jurisdicción, la crisis del proceso, a través de los medios alternativos a la justicia? O medios en España y en muchos países latinoamericanos le llaman los MACs, medios alternativos para la solución de conflictos, en equivalencia a los ADR norteamericanos, aunque el legislador español, introduciendo un factor con mucha carga ideológica, habla de los MACs no como medios alternativos, sino como medios adecuados.
como si la jurisdicción fuera un medio inadecuado para solucionar conflictos. Pues la respuesta a esta pregunta, a mi modo de ver, es de nuevo no. La crisis de la jurisdicción no puede solucionarse a través de medios alternativos, lo cual no quiere decir que la existencia de medios alternativos no pueda ser un auxilio a la jurisdicción en múltiples controversias, que hay muchos asuntos que se pueden resolver por cauces no jurisdiccionales, pero hay veces que no hay manera de evitarlo, ¿eh? Sin embargo, los MASC son positivos, por supuesto, la mediación, y existen desde siempre. Ahora parece ser que se han descubierto porque la Agenda 2030 habla de ellos en su objetivo 16. Pero los MASC, desde que hay seres humanos con capacidad de llegar a acuerdos, pueden resolver sus controversias privadamente sin ningún problema. Por tanto, es una ayuda, pero nunca va a ser un sustituto de la jurisdicción. Siguiente, ¿una tutela del derecho basada exclusivamente en los MASC nos conduce a un Estado más civilizado? Respuesta, a mi juicio, no. Siempre hablamos de la jurisdicción como una conquista de la civilización. Y los MASC, siendo positivos y bien intencionados, a mi modo de ver, no implican un avance de la civilización, sino a mi modo de ver una regresión, porque nos conduce a modelos de justicia privada, por mucho que no sea una justicia violenta. Los MASC, insisto, tienen que ser una ayuda, un apoyo, una descarga para la jurisdicción, un auxilio de los jueces y de los jueces estatales, pero nunca una sustitución exclusiva, porque entonces dejamos la solución de la controversia al poder de las partes y evitamos el factor moderador e imparcial de los jueces y magistrados. 7. ¿Atacar a la jurisdicción estatal, atacar al proceso, es un rasgo de autoritarismo? A mi juicio, sí. Atacar a la jurisdicción estatal es un rasgo de autoritarismo. ¿Por qué? Porque, y se responde con la pregunta octava, porque a mi modo de ver no pueden existir los derechos si no hay jurisdicción estatal. Es verdad que los derechos subjetivos tienen vida propia, incluidos los derechos humanos de los que ha hablado el anterior ponente, a quien quiero felicitar, por cierto, por su ponencia. Pero de nada sirve que los textos legales, los códigos, los tratados nos reconozcan derechos si no hay jueces que los apliquen. Serían derechos platónicos. Por eso, a mi modo de ver, atacar a la jurisdicción es atacar a la propia eficacia y actuación de los derechos. Y 9, conclusión. Y con esto acabo. ¿Por qué un Estado sin jurisdicción no puede ser un Estado democrático? Sin jurisdicción estatal. Por una razón muy sencilla, la dice el artículo 117 de la Constitución española. Porque la jurisdicción emana del pueblo. ¿Bien? La jurisdicción no es un poder divino que se da al juez, sino que es el propio pueblo, la propia ciudadanía, los depositarios de la soberanía, los que hemos apoderado a los jueces para que ejerzan la jurisdicción en exclusiva. Privar a los estados de jurisdicción, en estos términos, es privarles de un elemento básico de un Estado democrático, y todo lo que sea atacarlo es un rasgo de autoritarismo. Pues bien, ahí concluye mi ponencia. Perdón por el exceso de tiempo. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Jesús María González García. Excelente. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.